Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Hola a todas, pues aquí estamos de nuevo, como os habíamos prometido, en la clínica Fisio Viceto con Rafael Viceto. Súper contentas de tener un especialista como él, experto en salud integral de la mujer. Como os prometimos, el episodio de hoy nos queremos centrar dentro de todo este universo del posparto. Hoy queremos hablar especialmente de la diástasis de rectos, que bueno, yo creo que hace unos años nadie sabía ni lo que era, y de un tiempo a esta parte esto se ha empezado como a acelerar y ya se habla mucho, pero no sé si se sabe exactamente bien lo que es, cómo tratarlo, la importancia que tiene y todo esto. Así que hoy, pues nada, Rafael, vamos a hacer de nuevo de entrevistadoras y vamos a pedirle que nos llene de su sabiduría al respecto. Guay, Elena. Guay, pues bueno, la primera pregunta es muy obvia y muy fácil. ¿Qué es exactamente la diástasis abdominal y por qué aparece? Pues la diástasis es un proceso fisiológico y natural que se produce sobre todo en las gestantes. El crecimiento del útero va a realizar una separación de los rectos abdominales y la línea alba, que es ese ras tendinoso que junta los dos rectos, se distiende. Está formado por colágeno, con lo cual de forma fisiológica durante la gestación todas las mujeres, gracias a esa distensión, pueden albergar y puede crecer dentro del útero el bebé, con lo cual se va a producir de forma fisiológica y natural. No solo debemos de hablar de separación de los rectos, que sí en sí es importante, sino de la propia gestión de las presiones que va a acompañar ese crecimiento uterino. Con lo cual, la diástasis hace una modificación de presiones tanto en el abdomen, pero afecta mucho también a la zona de la espalda, a la zona lumbar y a la zona del suelo pélvico, por ese aumento de presión emergente. Con lo cual, es algo que en los últimos años se impone mucho más esa formación. Yo llevo más de 14 años investigando en diástasis abdominal porque me daba cuenta que mis pacientes no se recuperaban tanto de su suelo pélvico porque había algo que no estábamos tratando el abdomen como tal, y la diástasis era un gran desconocido. También gracias a la tecnología como puede ser la ecografía, en los últimos años hay un cambio exponencial en el diagnóstico en el que no solo valoramos esa distancia, sino que valoramos la tensecnia de la línea alba, que es un concepto que luego hablaremos. Pero se puede trabajar la diástasis sin hacer una cirugía, porque no, las mujeres, como cuando es muy exagerada la diástasis y se someten a una cirugía, pues en el momento que se tratan, pero estás diciendo que es algo fisiológico que aparece en todas las mujeres embarazadas en un posparto y se podrá tratar sin cirugía, ¿no? Se puede y se debe de tratar, porque hay muchas veces que la cirugía tiene un gran condicionante y es que el deseo gestacional tiene que estar cumplido, con lo cual si tú entras en un campo quirúrgico, van a hacer una aplicatura de los rectos, colocarán una malla si es necesario también, pero existe una imposibilidad de una nueva gestación o está altamente contraindicado. Con lo cual lo que debemos de preparar es el abdomen para una nueva gestación, para volver a hacer ejercicio físico. Me gusta mucho eso de preparar el abdomen para una nueva gestación, lo dijo en el episodio pasado también. Pues sí, para una nueva gestación, claro que sí. Es que es muy importante, pero claro, muchas veces no le dan importancia y dicen, bueno, no voy a hacer nada ahora porque ya me recuperaré después del segundo o del tercero. Y es un error, porque muchas veces la diástasis es acumulativa, con lo cual en la segunda gestación son mujeres que a los 2 meses tienen una tripa que parece que están de 6. ¿Por qué? Porque ya partían de una distensión anterior. Con lo cual, la gestión de las presiones va a ir a peor. Van a tener mucho más dolor lumbar, van a tener muchísimo más aumento de presión en el suelo pélvico, porque el abdomen, al fin y al cabo, cuando está abierto, las presiones caen. Con lo cual, esto es algo que muchas veces cuando hacemos las historias clínicas les preguntamos, ¿y en tu segunda gestación? Uy, en mi segunda gestación me salió el ombligo a los 2 meses, tenía una tripa enorme. ¿Hiciste algo antes? Nada. Porque como me dijeron que no podía hacer nada, siempre se puede hacer, siempre es importante hacerlo, y la cirugía, nosotros que trabajamos con muchos cirujanos, porque preparamos mucho el abdomen previo a la cirugía, debemos de considerarlo como la última opción. Lo primero es que con fisioterapia podemos preparar mucho un abdomen para ser funcional, para mejorar la calidad de vida, nuevas gestaciones, deporte, coger a nuestros hijos,
poder correr, no tener problemas de suelo pélvico, con lo cual es una parte del cuerpo muy importante a tener en cuenta en la recuperación. ¿Cómo puede notar una mujer que tiene una diástasis de rectos después del parto? Hay una prueba que podemos ¿Excesiva? hacer en casa, y es que, por ejemplo, tumbada boca arriba con las rodillas dobladas, si ella levanta un poco la cabeza y activa los rectos abdominales como si hiciera un pequeño abdominal, puede notar incluso una montaña que sale en la tripa, o incluso si se coloca la mano plana. Una montaña en dirección ventral, ¿no? Sí, efectivamente, es una montaña porque el aumento de presión hace que salga una montaña en la tripa. Eso es uno de los síntomas de diástasis. Y otro sería colocarnos la mano plana en dirección hacia la pelvis, y cuando levantamos la cabeza nos sentarían 2 o 3 dedos. Ahí estamos hablando de una diástasis que necesita efectivamente un tratamiento por encima y por debajo del ombligo. Nosotros ecográficamente, cuando valoramos 4 centímetros por encima y 4 por debajo, porque la diástasis puede ser supraumbilical, umbilical o infraumbilical. Lo normal es siempre que exista umbilical y supraumbilical. Umbilical porque es donde el tejido está más fácil de aumentar la presión por el ligamento duraco, y luego a nivel del ombligo es donde es el punto de máxima presión. Por eso aparecen las hernias umbilicales, por haber realizado un aumento de presión de forma incontrolada. Con lo cual, aquí lo que debemos de evitar es qué tipo de ejercicios hago durante la gestación y qué tipo de ejercicios hago en el posparto. Porque esto va a ser muy importante, porque hay ejercicios que si los hacemos mal, nos va a aumentar la diástasis. Al final siempre vemos el punto de antes de ponerte a hacer algo, pregunta, ¿no? Pide, haz una valoración, pide ayuda a alguien que conozca este campo, ¿no? Del parto y del embarazo y del posparto. Y puede adaptar todo a ti, a tu estado, a tu historia. ¿Y qué tratamiento sería entonces? O sea, una vez que una mujer dice, wow, a mí me caben 3 dedos aquí, wow, hago la abdominal y me sale la quilla aquí, en mitad de la barriga, voy a un fisioterapeuta especializado. Si vinieran aquí, ¿cuál sería el tratamiento que plantearíais? Nosotros lo primero hacemos una historia clínica completa para valorar el número de gestaciones que ha tenido, cómo han sido sus partos, si han sido partos vaginales, cesáreas, ha habido componente instrumental, si tiene patología digestiva, patología del suelo pélvico y patología un poco también a nivel de componente lumbar, con lo cual son las 3 entidades que están más relacionadas con diástasis. La mayoría de los pacientes con diástasis tienen una afectación. Si tienen patología del suelo pélvico, realizaremos un tratamiento adaptado sobre todo para la recuperación del suelo pélvico, prioritario cuando hay incontinencias importantes o dolor, y luego vamos a trabajar mucho la parte ecográfica para normalizar y para entender el estado del abdomen. Con la ecografía lo que vemos es la distancia de los rectos y cómo se comporta la línea alba, que eso es un diagnóstico muy importante, porque muchas veces nos obsesionamos con cerrar la diástasis y a mí no es un concepto que me guste hablar. Yo quiero mejorar la función. Hay diástasis con 2 centímetros que tienen una gran afuncionalidad y hay otras diástasis con 4 centímetros súper fuertes. Entonces debemos de valorar cómo se comporta esa línea alba y si esa línea alba está fuerte. Y ahí hablamos de un concepto de tensegridad, y es decir, que la capacidad que tiene la línea alba de hacer su función no nos sirve cuando valoramos de forma subjetiva con la mano. Por eso la ecografía ha llegado para quedarse en el diagnóstico, para valorar todo. ¿Cómo estás? Cuando toses, ¿qué pasa con tu abdomen? Cuando levantas la cabeza. Porque hay muchos momentos del día a día que debemos de modificar. Hay muchas mujeres que están sentadas durante mucho tiempo en un ordenador, aquí flexionadas, con lo cual el aumento de la tensión de la diástasis es muy importante, o hacen muchas cargas, y de ahí la importancia de la valoración tanto en supino como en bipedestación, porque también hacemos ecografía de pie para ver cómo responden esas presiones. Luego hay mujeres que tienen mucha debilidad de los músculos, también por un aumento a lo mejor de grasa, con lo cual esa grasa hay que trabajarla, hay que trabajar esa adiposidad, porque al fin y al cabo está aumentando, porque la diástasis también se puede dar en hombres. Es decir, aquellas tripas cerveceras tienen diástasis todas, porque ha aumentado mucho la presión, como si estuvieran embarazados. Sí. Y están embarazados de ese aumento de volumen. Con lo cual el diagnóstico va a venir un poco en esa línea. Si es una diástasis de más de 2,5 centímetros, que tiene sintomatología, que tiene problemas, nosotros abogamos un poco por generar una metodología de trabajo en la que hagamos un seguimiento durante 12 semanas. Al principio haremos unos ejercicios muy básicos, muy lentos, de conciencia corporal, y luego los iremos modificando, pero no vamos a trabajar a lo mejor con pilates ni con yoga porque me puede aumentar esa presión, ni tampoco recomendamos hacer hipopresivos porque por nuestra experiencia puede llegar a ser un ejercicio contraindicatorio por la apertura costal, porque vemos que cuando hacemos un hipopresivo con ecografía me aumenta
la diástasis. Si no me aumenta, no tengo ningún problema en hacerlo. Tampoco yo voy a demonizar un ejercicio, pero hay ejercicios que no están tan indicados en diástasis. Lo que vamos a intentar evitar van a ser todos los ejercicios abdominales, porque van a ser ejercicios que van a aumentar mucho la presión en el abdomen, incluso para el suelo pélvico no son buenos. Y de ahí, durante esas 12 semanas, iremos haciendo un seguimiento, haremos ecografías, haremos fotografías también del abdomen para ir viendo los cambios que se van produciendo. Y vamos a trabajar también con una contención. Nosotros trabajamos con una faja específica, patentada solo para diástasis, porque creemos que las fajas están contraindicadas durante el posparto por el aumento de la presión anteroposterior, pero nuestra faja lo que hace es aproximar los rectos, produciendo ese healing que hablamos un poco como de esa reorganización de la línea central. Con lo cual, esa aproximación más los ejercicios va a tener una mejor evolución durante las 12 semanas. Pero creemos siempre que es muy importante esa implicación por parte de los pacientes. Muchas veces queremos milagros y el trabajo lo tienen que hacer los pacientes. Tiene que haber un cambio un poco de su ejercicio físico y irnos adaptando para saber qué podemos y qué no podemos hacer. Pero ecografía, fotografías y alternar los ejercicios durante 12 semanas, que es lo mínimo que necesitamos para esa recuperación. Sí. Son 3 meses de tratamiento. Sobre todo las 6 primeras semanas hay un cambio físico, estético, muy importante, porque hay una reorganización un poco de la tensión de los rectos abdominales. Entonces, de postura no temporal, todo va unido, entiendo. Se les quita muchísimo el dolor de espalda, mejora mucho el suelo pélvico y estéticamente cuando te ves mejor, pues te animas. Igual que cuando estás en un proceso un poco de pérdida de peso, los primeros 6-7 kilos los pierdes muy rápido y luego nos cuesta un poco más. Pero al principio, estas 6 primeras semanas más de intensivo son fundamentales con la implicación de los pacientes. Y también eliminar aquellas pautas que puedan llegar a estar haciendo pues, una contraindicación, como pueden ser ejercicios abdominales que sin querer creen que son buenos porque han visto en un vídeo, pero a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor no es lo mejor hacer una plancha boca abajo aguantando en isometría porque me cae el abdomen. Con lo cual hay posturas que vamos a esperar un poco de tiempo para poderlas realizar con seguridad. Entonces, yo creo que es un trabajo largo, entiendo, y hay que currárselo, y por eso muchas mujeres o algunas mujeres prefieren operarse, ¿no? Quizás esa es la razón. Sí, o también porque han hecho tratamientos que no han tenido un resultado, que esto a mí me da mucha rabia. Muchos pacientes vienen, no, yo he hecho hipopresivos durante un año y no he mejorado. Pues seguramente ha sido porque desgraciadamente no hemos hecho un seguimiento correcto, no has tenido un diagnóstico ecográfico, no hemos visto tu caso desde el inicio y a lo mejor ejercicios que has hecho no han sido positivos para ti, pero la diástasis se puede tratar. Nosotros valoramos que la cirugía es en aquellos casos en los que hay también un defecto de pared abdominal, como pueden ser hernias o como puede ser sintomatología asociada que dificulte mucho la calidad de vida, o el tejido. Si el tejido está muy dañado, típico abdomen con muchas estrías, debemos de escuchar también a la mujer y decirle, ¿qué te apetece? Vale. Nosotros vamos a acompañar, son distintos caminos y en todo les acompañamos, les decimos si necesitan cirugía, cómo va a ser esa recuperación, si no, bajo ningún concepto quieren entrar en un quirófano, que están en su derecho, ¿qué podemos hacer? Pero debemos de personalizar y de muchas veces escuchar y acompañar desde el respeto, que es muy importante. Claro, y después de una cirugía, por ejemplo, también habrá un seguimiento y una recuperación. Total. Y un trabajo. Pero por nuestra experiencia, cuando has hecho una buena recuperación, esto es lo mismo que si te operan de una rodilla. Si te operan de una rodilla y el mes anterior trabajas bien, seguro que la cirugía es un éxito. Pero si el mes anterior a operarte una rodilla sigues sin hacer ejercicio, estás muy sedentario, coges peso, seguramente que la cirugía no vaya tan bien. Las cirugías de diástasis, la recuperación, estamos hablando más o menos de un mes. Hay muchos pacientes que lo viven mucho mejor que una cesárea. Porque en la cirugía se han preparado mucho y el abdomen está muy competente y han mejorado mucho la función, con lo cual va a depender mucho de esa preparación anterior. Yo te quería preguntar, bueno, yo creo que esto puede clarificar, la típica mujer que tiene su posparto, ya ha parido hace incluso varios años, ha recuperado su peso habitual, más o menos, o sea, no está más gordita, sino que, pero sigue teniendo esa barriguilla como de embarazo de 3 meses o 4 meses. ¿Eso suele estar relacionado con la diástasis? La mayoría de las veces sí. Cuando hacemos una ecografía lo vemos y vemos que hay una distensión de los rectos y que cuando ella se levanta por la mañana se levanta plana y se toma un café y empieza a tener tripita. Y cuando llega a las 8 de la noche tiene una tripa que parece que está de 3 meses. Sí. Esto es un síntoma claro de diástasis abdominal por la distensión abdominal. También hay muchas veces que
con la ecografía entendemos un poco esa globalidad y que han sido pacientes a lo mejor que nunca han hecho nada y que no entendían ni sabían. Porque muchas veces en la evaluación luego cada uno decide qué quiere hacer, pero el entender y saber qué es lo que te está pasando, desde nuestro punto de vista es lo más importante. Luego valoraremos si es tu momento de hacer un tratamiento o no, pero este tipo de distensiones del abdomen en el posparto son fruto de esta diástasis abdominales. Y bueno, por si nos queda alguna duda, el tema de trabajar la diástasis es solamente, o sea, el tema de la competencia, ¿no? De esa pérdida abdominal de la que hablabas, ¿es solamente un tema estético o hay alguna otra repercusión importante a nivel físico, ¿no? Para mí la diástasis, sobre todo, acontece Es que también se lleva mucho el decir, claro, en nuestro contexto, ¿no? Que somos así, pues mucho de mujer y madre empoderada, podemos llevarnos la idea esta de decir, no, solo por estética, no, yo soy madre y que se me note, ¿no? Porque es verdad que tenemos que pelear un poco con, coño, las tetas no están igual, las tetas están más caídas porque han lactado y son preciosas y no les pasa nada, porque realmente no hay ninguna afuncionalidad en que mis tetas estén un poquito más o pueda sostener una pluma Montblanc debajo, no hay ningún problema, pues son igualmente maravillosas, ¿no? Entonces ese concepto que es muy real y muy cierto y que hay que pelear por él, a veces tenemos que discriminar también entre lo que no, en lo que es estético o lo que es que nos están metiendo ahí a saco, que el cuerpo tiene que estar de una manera y lo que es salud, ¿no? Entonces por eso te pregunto, la barriguilla, más allá de lo estético, esta diástasis de rectos diagnosticada, en el caso de que esté diagnosticada, tiene más efectos a nivel de salud. Sí, porque la función del abdomen es contener las vísceras, con lo cual cuando yo tengo una parte de mi cuerpo que no está pudiendo realizar su función, aquí tengo un conflicto de la gestión de las presiones, tengo un conflicto de todo lo que hay en el interior, cómo se está comportando. La parte de la espalda es muy fuerte, tengo los paravertebrales, tengo la columna vertebral y por ahí no va a existir un error. El error viene en la parte anterior, cuando la línea alba no puede sujetar y las vísceras caen, con lo cual se están produciendo prolapsos a niveles internos, con lo cual podemos tener más patología de suelo pélvico, incontinencia, pero ¿por qué hay un descenso? Porque no hay una contención, porque tengo esa pared con una grieta que está cayendo hacia adelante. Las digestiones son súper pesadas porque me tomo unos guisantes y tengo todos los jugos gástricos que aumentan muchísimo la distensión. Y luego efectivamente a nivel de respiración, a nivel de incomodidad, es algo que condiciona mucho. El componente estético es algo que debemos de escucharlo también porque condiciona muchísimo, pero para nosotros como fisioterapeutas es la función. Por eso yo muchas veces hablo más de quiero mejorar la función de tu abdomen, porque si la mejoro voy a conseguir que no tengas dolor de espalda, que tu suelo pélvico esté mejor, que tus digestiones sean mejores y encima, por ende, lo cuarto que es lo estético, lo voy a mejorar. Con lo cual, no es solo ese tema estético que indirectamente también puede condicionar mucho, porque nosotros tenemos muchos pacientes que a nivel de sexualidad, de relaciones de pareja, de relaciones con amigos, no bajan a la piscina, no quieren que se les vea el abdomen, se cubren todo el rato y son mujeres que han tenido también un físico que ha cambiado mucho, entonces debemos de acompañarlas, que es muy, muy importante. Sí, eso también es verdad, ¿no? La mujer que de repente no se reconoce, ¿no? Hay un componente también importante de seguridad y emocional en tu cuerpo, ¿no? Sí, cierto. Pero mi intención era decir, bueno, que es que además no solo un tema estético, sino que hay un tema de función, ¿no? Los fisios es la función. Tú vienes a nuestra consulta porque tienes un problema, sobre todo a nivel estructural, y necesitamos mejorar tu función. Lo mejoramos en 12 semanas y que cambia muchísimo, pero cambia tanto que luego te das cuenta y dices, yo venía a lo mejor por un tema estético, pero de verdaderamente la función es que me ha cambiado la vida, es que mis digestiones es horroroso tomarte algo y ver que la tripa se distiende, que te repite la comida, que tienes un problema a nivel de que toses y tienes problemas de suelo pélvico. Entonces, todo está condicionado, es como una espiral que al fin y al cabo está todo interconectado con que sí. Muy bien, yo creo que nos queda bastante claro, ¿no? Que este es un tema real, que está ahí, una dificultad que, bueno, yo para mí casi ya, por ir terminando, una de las conclusiones que me llevo tanto de este episodio como del anterior es que casi todas o muchas de las dificultades que se puede encontrar una mujer en el posparto respecto a su cuerpo tienen tratamiento, ¿no? Y además tratamiento puntero, tratamiento eficaz. No estamos hablando de, bueno, pues ponte a hacer pilates o ponte a hacer, de hecho, mejor no, o sea, mejor con una supervisión, ¿no? Pero que hay, ¿no? Yo me quedaba con ese mensaje de
hay vida después de... Hay luz después del posparto y hay que prestarle atención, o más que hay, puedes prestarle atención y puedes encontrar... Cuando te llegue esa alegría. ¿Qué mensaje enviarías tú a esas mujeres que a lo mejor están pues frustradas, ¿no? con su cuerpo, no solamente con su imagen corporal, sino con su función corporal, ¿no? Que pueden mejorar, que no hay que normalizar, que se pueden cometer pequeños errores dentro de lo que es la recuperación, esperando que el cuerpo se recupere, normalizando el dolor, que levante la mano, que hay grandes profesionales que nos pueden ayudar, que va a mejorar mucho su calidad de vida, que es muy importante invertir en uno para poder cuidar. Muchas veces nos obsesionamos cuando somos padres en nuestros bebés y hay muchas veces que yo necesito parar a nuestras mamis y decirles, es que tú te tienes que cuidar, porque si no, no vas a poder cuidar. Y esto es algo que va dejando como una impronta y que es muy importante. Y que hay algunas veces que se empiezan tratamientos por confiar en que te han recomendado, pero no son los mejores tratamientos. Lo que es muy importante es acudir a un buen diagnóstico y a partir de ese buen diagnóstico va a ser un éxito seguramente el tratamiento, porque las unidades especializadas así es como tratan, de forma integral. Perfecto, yo eso añadiría que cada mujer encontrará seguramente en un momento diferente ese momento de conectar y ahora yo. Estos tiempos, ¿no? Es importante que ese momento llegue, este sería un mensaje, ese momento tiene que llegar, hay que dejarle hueco, pero es verdad que habrá mujeres que pues lo noten, lo sientan pues en el primer mes y hay mujeres que necesitarán 2 o 3 meses o 4 meses para decir, bueno, y ahora voy a que me hagan una valoración, a que me echen un vistazo, bueno, si es que siento esa necesidad, me refiero, pero al menos poner el foco... A mirarme yo, ¿no? Mirarte tú, elegir el momento porque todos son buenos, pero elegirlo y que llegue, ¿no? Y ahí en ese momento, bueno, pues nosotros os ofrecemos, a lo que conocemos, tenemos muy buena experiencia aquí, sabemos que, bueno, nada más escucharle yo creo que queda súper claro que es un gran profesional, muy formado, muy preparado, con un programa además específico para trabajar las diástasis, para trabajar el suelo pélvico, en general para trabajar la salud de la mujer en el embarazo y en el posparto, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros esta es nuestra recomendación. Esperamos que os haya gustado estos 2 episodios. Nosotros hemos aprendido y hemos disfrutado. Gracias, de verdad. Siempre es importante y que frente a cualquier duda, aunque a lo mejor nuestra clínica en Madrid seamos un referente, podemos recomendar, trabajamos con distintas clínicas, conocemos otros compañeros que están especializados. Lo importante es siempre pedir ayuda y derivar, creo que a nivel multidisciplinar, cuando trabajamos bien, son grandes resultados, que eso es lo más importante. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotras, de verdad. Pues nada, os animamos a seguirnos en todas las plataformas, Spotify, YouTube, en Instagram y darnos likes y os vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias. Chao.